Bueno, buen día. Este es nuestro producto final de la materia de Historia, Cultura y Desarrollo Contemporáneo del Mundo. Mi equipo está conformado por Abdiel Cetina, Wilfrido Baselis, Ademar Joil y su servidor, Ahmed Correa. Bueno, pues nosotros vamos a hablarles sobre la violencia. Bueno, para comenzar, la violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto originado un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza, tanto física como psicológica, para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Adicional a esto, puede ser catalogada una agresividad patológica cuando en ocasiones el ser humano utiliza los impulsos de agresividad con la intención de causar daño a otra persona. Y bueno, otra definición sobre qué es violencia, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la violencia es el uso intencional del poder físico o la fuerza como una amenaza o hechos de daños contra otras personas o hacia uno mismo. También se puede ser violento contra grupos de personas o comunidades. Estos daños pueden ser físicos, psicológicos y que pueden llegar a causar hasta la muerte. Según esta organización, la violencia puede ser clasificada en tres grandes grupos o categorías, de acuerdo a las características de quienes cometen estos actos. Estos grupos son la interpersonal. Este grupo se ubica la violencia familiar, de pareja y ancianos, así como la violencia hacia menores y personas sin parentesco. La autoinfligida, que se refiere al comportamiento suicida y las autolesiones. Y por último, la colectiva. En ella se encuentra la violencia política, social y económica. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la violencia física, que es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, ya sea utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento o objeto que pueda causar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Existen una amplia gama de situaciones catalogadas como violentas, como son, como son, como lo son los castigos corporales, que son entre ellos los golpes, pellizcos, azotes, palmadas y lesiones penales. Estas pueden causar la muerte. Además, la permanencia forzada en un sitio como el encerramiento y la inmovilización del individuo a través de amarres son considerados un secuestro. La violencia física o corporal también es considerada una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual puede hacer de dos formas. Una es a través del contacto directo con el cuerpo de la otra persona por medio de golpes, empujones, y la otra es al restringir sus movimientos, encerrándole, causándole lesiones con armas blancas o de fuego, o forzándola a tener relaciones sexuales y causándole la muerte. Esta clase de violencia puede ocasionar consecuencias que van desde simples hasta muy graves, hacia la víctima obviamente, y algunas de ellas pueden ser lesiones y enfermedades causadas por la agresión, incapacidad para realizar las labores o trabajos, suicidios, homicidios, generar pánico en la víctima y también puede causar el desplazamiento de la víctima. Después de la violencia física seguimos con la violencia psicológica. Se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. La violencia psicológica es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal en contra de una u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Este tipo de agresión es quizás una de las formas de violencia más común e invisible para el resto de las personas, debido a que ésta no deja marcas ni apariencias en el cuerpo de la víctima. Bueno, pues yo les hablaré sobre las causas de la violencia y una de las más comunes en la violencia es el alcoholismo. En las estadísticas de mujeres maltratadas por sus compañeros o cónyuges bajo los efectos del alcohol son muy altas. Esto lo coloca en una de las principales causas y otra sería la drogadicción, que algunas personas que consumen drogas, pues para escapar de su realidad y convertirse en otras personas muy violentas.
y pues eso causa mucho daño en ellos y en las demás personas. Y estas son capaces de agredir hasta matar a su propia madre, si no cuentan con el dinero para poder comprar los estupefacientes. También está la falta de conciencia de los habitantes de alguna sociedad que piensa que con huelgas, golpes y tiroteos solucionarán los problemas que ésta padece. Y la falta de voluntad en algunas personas para controlar sus impulsos y resolver los problemas, generando violencia. Falta de comprensión, tolerancia y la incompatibilidad de caracteres entre las parejas. Genera la violencia intrafamiliar. Esta es considerada la causa mayor de violencia que existe. Un niño que desarrolle en medio de este ambiente será una persona insegura, problemática y de pocos principios personales. Así como las causas, también tenemos las consecuencias que causa la violencia. Y es, pues, pues, para empezar, la conducta violenta, tanto en lo psíquico como en lo físico, causa un deterioro psicológico en la víctima y genera en esta una conducta que se manifiesta de una manera sumisa a las órdenes y deseos de su agresor. El agresor llega a tener un completo poder, control y dominio sobre la víctima, que cada vez se convierte más flexible y vulnerable. Por esta razón, la violencia continúa su ciclo repetitivo y de intensidad en crecimiento, hasta que la persona pierde su propia identidad y se convierte en una posición más. Y una de estas es la baja autoestima, depresión profunda, falta de esperanza, sin fuerzas, altos niveles de autocrítica y respuestas emocionales limitadas. El estrés, el miedo, la ansiedad, la conmoción psíquica aguda y desorientación, la interiorización del machismo, dependencia total de varón y en todas las figuras de autoridad. Y también debido al continuo desamparo social, incomunicación y aislamiento. El sentimiento de culpabilidad, la mujer se siente culpable de la situación, sentimiento de subordinación, dependencia y sometimiento, incertidumbre, indecisiones y dudas por bloqueo emocional, profunda ausencia de esperanzas y desmotivación, indecisión, impotencia y carencia de poder interior para superar los problemas, transmisión y vivencias de roles sexistas. En algunos casos padecen de trastornos alimenticios severos como la anorexia o bulimia. Frecuentes trastornos de alcoholismo y de ludopatía y baja interiorización de valores democráticos y sociales. Tipos de violencia. Existen diferentes tipos de violencia que generalmente se practican sobre las personas más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, los niños, los ancianos, grupos religiosos, etc. A continuación, les diré algunos de ellos. La violencia familiar es aquella que se da por alguno de los integrantes del grupo familiar sobre otro, ocasionando una lesión no accidental en el aspecto físico y psíquico. Cabe destacar que este tipo de violencia es penado por la ley. Sin embargo, es un delito que no suele ser denunciado, ya que la víctima siente temor y vergüenza de denunciar a un miembro de su propia familia. Violencia de género. La violencia de género o violencia sexista, según otras fuentes, se extiende como cualquier tipo de agresión que se lleva a cabo dañando el bienestar físico, psicológico o relacional de una persona debido a su género o identidad. Este tipo de agresión se realiza intencionalmente, ya sea por la fuerza física o con el propósito de causar daño, limitar o manipular a la persona sometida a hechos violentos. La violencia institucional. Representa todo aquello, violencia, ya sea física, psicológica, simbólica o sexual, llevada a cabo de manera abusiva por funcionarios de la administración pública. Se distingue por el uso del poder por parte de agentes del Estado a fin de perjudicar y de intensificar los métodos de dominación. La violencia a la mujer es una de las formas de violencia más extremas realizada en contra de las mujeres, atentando en contra de los derechos humanos de las mismas, en especial su derecho a la vida, a la seguridad y el acceso a la justicia. Este fenómeno incluye diferentes tipos de violencia, como lo son el feminicidio,
homicidio doloso o culposo de la mujer, suicidios, accidentes, etc. La violencia sexual es aquella que se manifiesta con agresiones efectuadas a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de interioridad para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. Violencia económica es toda acción efectuada por individuo que afecta la supervivencia económica de otro. Se representa a través de las limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido, así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. La violencia laboral. Toda acción ejercida dentro del contexto laboral que manifieste abuso de poder por parte del empleador, del personal mayor, de mayor jerarquía o de un tercero vinculado con el trabajo, suele manifestarse a través del maltrato verbal recurrente y sostenido sobre un trabajador o trabajadora, el acoso sexual y la agresión física. La violencia en la comunidad es aquella que se origina dentro de la misma comunidad y que se encuentra relacionada con los pocos o escasos valores inculcados y el mal concepto de la conducta insana de las personas que viven dentro de esa comunidad. Este es un fenómeno que existe desde hace tiempo y que con el transcurso del tiempo se ha ido incrementando, teniendo un impacto negativo en el desarrollo del individuo dentro de la sociedad. Esta clase se manifiesta a través de actos como robos, hostigamientos a los habitantes, agresiones sexuales, etc. Bueno, y por último, que quiero mencionar la violencia en México. Bueno, pues según la UNICEF, la violencia en México se ha convertido en uno de los factores determinantes en la deserción escolar y es una de las principales causas de muerte infantil. Miles de niños y niñas y adolescentes de este país crecen en medio de un contexto de hechos violentos a diario que deja como consecuencia daños profundos e incluso la muerte de centenares de ellos. Los casos de agresión incluyen agresión sexual, física, psicológica, de abandono y discriminación, que muchas veces permanece oculta y se puede decir que hasta aprobada socialmente. Según el informe nacional, 2 niños menores de 14 años mueren cada día debido a la violencia en México. Ambos estudios tienen como principal objetivo hacer recomendaciones dirigidas a la prevención y eliminación de todas las formas de agresión contra los niños y constituyen un fuerte llamado a las instituciones gubernamentales y a la sociedad en general para que ataquen este problema con urgencia. Bueno, para finalizar, ese es un tema que en lo absoluto es nada bonito, que lamentablemente es uno de los problemas que tenemos en el país y, y que de mal manera lo tenemos, no quiero decir normal, pero es algo que nos hemos acostumbrado a que está pasando mucho. Entonces, este video tiene como objetivo dar a conocer los tipos de violencia y ayuda a manifestar para que sí, no sigan ocurriendo estos casos. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la información de este video. Muchas gracias.